Ángel, ¿cómo está? Muy bien, dichosos los oídos que te escuchan, hombre. Seguramente yo pensé, bueno, ¿qué le hicimos a Wendy o qué le hice yo que de repente desapareció del radero, como dirían los cursis? No es ¿Cómo has cierto, estado? don Ángel. Yo aquí sigo, usted es el que no me escucha. Recuerde que No, los sábados estoy de 11 a 12 y de 3 a 4. Ahí me puede escuchar. claro, por supuesto. Muy bien, un placer estar Igualmente, don contigo. Ángel. Muy buenos días. Como Y siempre, un muy honor. buenos días a quienes nos escuchan en este momento, güey. Mira, Ujú. hoy voy a intentar ser claro. El tema que voy a tratar es un tema que quizá alguien podría calificar como muy técnico, aburrido. Sin embargo, creo que en los tiempos que corren vale la pena arriesgarse a tratar un tema así. Ahorita trato de explicar. Ujú. En los últimos días, Wendy, todo el mundo, casi todo el mundo ha centrado su atención en el presupuesto. ¿Y qué va a contener el presupuesto? Y el presupuesto para allá y el presupuesto para acá. Incluso por ahí algún analista prestigiado ha llegado a llamarle, dice él, y el presupuesto de ingresos, dice él. Quiero por eso, ante esas confusiones y ante ese enfoque que me parece más que equivocado, incompleto, quiero tratar de poner las cosas en claro. Espero poder hacerlo. Si no, ofrezco de entrada una disculpa. Lo primero que debe decirse es que todo gobierno en México, estoy refiriéndome al gobierno federal, por supuesto, antes o a más tardar el 8 de septiembre, en los años en que no hay sucesión presidencial, debe entregar al Congreso algo que se ha dado en llamar paquete económico. El año en el cual hay sucesión, todavía el límite es el 15 de diciembre. Pero al cambio constitucional para reducir el periodo de transición de 5 a 3 meses, eso hará que cambie esta fecha allá en el año 2024. Pero por lo pronto, este año todavía el límite para el gobierno de López es el 15 de diciembre. En consecuencia, pues, la Secretaría de Hacienda, que es la dependencia encargada de llevar este paquete, esto ahorita diré en qué consiste, debe entregarlo a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muy bien. El paquete económico consta, Wendy, de 3 documentos, y los doy en este orden. Primero, un documento llamado Criterios Generales de Política Económica 2019. O sea, siempre se agrega el número para el año próximo. Se aprueba o se utilizan esos criterios este año, pero son los que determinarán los otros 2 documentos para el próximo año. El segundo documento es la iniciativa de ley de ingresos. Y se llama Ley de Ingresos y es una ley porque requiere la aprobación de las 2 cámaras del Congreso de la Unión. Llega primero la aprueba, la analiza y la aprueba Cámara de Diputados y de ahí pasa a la Cámara de Senadores y una vez que la apruebe la Cámara de Senadores, entonces se pasa al tercer documento que es el presupuesto de egresos de la Federación. Vemos que hay una lógica en este orden. ¿No? ¿Por qué? Los criterios generales de política económica fijan las proyecciones económicas elaboradas por el equipo de la Secretaría de Hacienda, proyecciones con las cuales se determinarán o se estimarán los ingresos a recibir el año siguiente. Y una vez que se determina por el Congreso, es decir, por ambas cámaras, el monto a recibir, a partir de ese momento, la Cámara de Diputados, de acuerdo con la facultad exclusiva que le otorga el artículo 74 de la Constitución, procede a reformar o a aceptar en sus términos el presupuesto de egresos, el proyecto de decreto, porque no es ley,
al ser unicameral su aprobación, no es ley y es un decreto, el presupuesto de egresos de la Federación. Tenemos entonces así, Wendy, 3 documentos en un orden preciso y que es el que ya vi. Los criterios generales sientan las bases con las cuales se elabora o se aprueba la ley de ingresos para determinar la cantidad que espera recibir el gobierno y enseguida, una vez definido ese monto, la Cámara de Diputados lo distribuye a través del presupuesto de egresos de la Federación. Es evidente que en el proyecto de decreto que le envía el Ejecutivo está considerada una cantidad que las más de las veces es casi la misma que aprueba el Congreso. En algunas ocasiones se modifican algunos que si el precio esperado de la mezcla mexicana del petróleo, que si la paridad peso-dólar, de tal manera que crean los diputados y senadores de la nada 40, 50, 60 mil millones de pesos para satisfacer algunas peticiones de proyectos de última hora o que resultan en la negociación que los grupos parlamentarios hacen. De esos 3 documentos, Wendy, el determinante, el que es el origen, son los criterios generales de política económica. ¿Y por qué la atención al presupuesto? Por un interés que yo llamo casi morboso de quienes no entienden este proceso de presupuestación en el país. Si bien el presupuesto ahí se dice a ver cuánto le dieron a esta secretaría, cuánto alcanzaron a asignar a este o aquel programa de los cercanos en los afectos de López, que los guinis, que los viejitos, que esto, pero al final de cuentas, Wendy, la cantidad que se le asigne a ese o a este o aquel programa va a estar determinado por la cantidad que espera recibir el gobierno federal, el erario, en términos generales, pero esta cantidad está determinada, como dije hace un momento, por las proyecciones de las variables contenidas en los criterios generales de política económica. ¿Qué quiero decir con todo esto que suena así a confuso, Wendy? Es que deberíamos prestarle atención a las proyecciones que presentará el gobierno en los criterios generales de política económica. Pero hay algo más, Wendy. Como es el primer año en el que deberá presentar el nuevo gobierno este documento, se acostumbra que ahí presente las proyecciones para los 6 años de su encargo. En este caso serán 5 años y 10 meses, pues, pero hablando así coloquialmente, para su sexenio, pues. Y con esas proyecciones, Wendy, se le va a estar juzgando durante todo su mandato. Te has de acordar que Peña Nieto, o el doctor Videgaray, presentó unas proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto para el penúltimo y el último año del sexenio de Peña, donde íbamos a estar creciendo al 5% o el 4,5%. Entonces, siempre era esperado decir que algún diputado o algún senador le reclamara al funcionario de la Secretaría de Hacienda que comparecía, es que ustedes dijeron que eso. Por eso es muy importante este primer ejemplar de los criterios generales de política económica. López ha dicho que vamos a crecer al 4% el año que viene, lo cual hoy podemos afirmar que es imposible. ¿Qué porcentaje de crecimiento del PIB presentará la Secretaría de Hacienda para el año 2019? ¿Y qué porcentaje de crecimiento del PIB para el 2020, el 21, el 22, etcétera? Es decir, ahí es donde está el centro de la visión que el próximo gobierno tendrá o se dignará comunicarnos a los mexicanos y también a los legisladores, por supuesto, de tal manera que termino diciéndote lo siguiente: me parece morboso, ocioso, no productivo centrarse en el presupuesto cuando este documento es, como dije, espero haber sido claro y poder convencer a quienes me han escuchado, que el documento central importante es criterios generales de política económica.
económica 2019. Si nosotros revisamos, porque casi en la última página viene un cuadrito sinóptico ahí, donde están las 7, 8 variables principales que determinan el monto de lo que va a ingresar el gobierno federal, y después con ese monto la Cámara de Diputados se dedicará a repartirlo, pero no mucho, porque un porcentaje que es casi el 90% es un gasto que no pueden tocar maestros, policías, soldados, médicos, enfermeras, empresas, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que vamos a ver una comparecencia interesante del doctor Ursúa para ver cómo se comporta ante esos senadores y diputados o ante el Congreso de la Unión, que está esperando algunos hacerlo picadillo y otros aplaudirle todo, porque deben defenderlo, porque es el secretario de Hacienda del nuevo gobierno, y Morena controla, como bien sabes, ambas cámaras del Congreso de la Unión. De tal manera, pues, que los próximos días, Wendy, a querer y no, serán de discusión de temas eminentemente económicos o presupuestales, o que tienen que ver con proyecciones de algunas variables económicas. Por lo tanto, serán pues comentarios un poco áridos y difíciles, pero haré hasta lo imposible por ser claro y espero lograrlo. De no ser así, pues ofrezco de manera anticipada la disculpa de rigor. Es mi comentario hoy, Wendy. Me dio mucho gusto compartir contigo este espacio que es de Pascal. Muchísimas gracias, don Ángel. Como siempre, muy interesante todo lo que nos platica aquí. Cuídese mucho, que tenga un excelente día. Y sí, mañana Pascal aquí estará de regreso. Igualmente, saludos. Un abrazo.